¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de los Trabajadores de la Salud, FETRASalud. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias, Gregorio, a Venevisión por darnos la oportunidad de hablarle a Venezuela y, por supuesto, hablarle al mundo también. ¿Cuál es la condición actual de los trabajadores del sector salud? Bueno, la condición es terrible. Fíjate, el problema del ingreso, porque quiero decirle a todos los trabajadores del país que este gobierno, que es nuestro patrono, nos convirtió el salario en simplemente un ingreso. El salario fue pulverizado. Las políticas públicas económicas que lleva el gobierno, lo que nos han llevado es de una inflación a una hiperinflación y, por supuesto, acabaron en este momento con el buen vivir que pudo tener en un momento el trabajador del sector salud. Te puedo decir que el promedio de ingresos de los trabajadores del sector está en unos 900.000 bolívares. Te hablo desde el obrero hasta el médico. ¿Por qué te digo esto? Y muchos me preguntarán si acaban de aumentar el salario. Resulta ser que este aumento nosotros lo vamos a recibir a finales de mes, inclusive a veces se recibe el pago mes y medio después o 2 meses después. Entonces, por supuesto, no estamos recibiendo todavía el aumento que ha dado el presidente Maduro. Y una de las cosas que nosotros venimos repitiendo con mucha claridad, ¿cómo nosotros vamos a atender con dignidad a un paciente si ni siquiera podemos llevar bienestar a nuestros hogares? En este momento los trabajadores de la salud viven momentos muy difíciles, la diáspora es terrible, son miles de trabajadores que se están yendo a otras latitudes por el bajo ingreso. ¿Hay un porcentaje de trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, instrumentistas que se estén yendo, que tengan en el sindicato? Todos los niveles, no tenemos un porcentaje real porque es diario, pero son miles de trabajadores. Anteriormente los trabajadores buscaban fórmulas de pedir un permiso, alguna fórmula para ir a explorar. Ya no, ya los trabajadores dejan su labor, inclusive no renuncian, no le ven valor, perdió valor el trabajo, porque el ingreso es insuficiente, las prestaciones sociales no valen nada. O sea, un trabajador ahorita que tenga 30 años de servicio es liquidado por ser jubilado y el promedio de sus prestaciones sociales son 3 millones de bolívares. Entonces, por supuesto, en un país con una hiperinflación donde no tengo por qué repetir los precios de los productos que hay, de los productos en Venezuela, no puede vivir y eso nos está afectando el problema del pasaje. Los trabajadores prácticamente están manteniendo más bien los trabajos porque no tienen ni siquiera para el pasaje. O sea, hay una realidad terrible que se la estamos planteando en forma sistemática a los trabajadores de la salud, en este caso al patrono gobierno representado en Maduro, quien dice que es de la clase trabajadora, pero será de otra clase porque esa la perdió por el hecho de que si tú eres de la clase trabajadora, el primero que tienes que comprender es a tu igual, a los trabajadores, y en este momento el patrono gobierno representado en el presidente Maduro acabó con el salario en Venezuela. Eso no existe, sino un ingreso insuficiente que cada día nos lleva más a la miseria. Si tuviéramos que hablar más allá de la situación de los trabajadores, sino a nivel infraestructural, de dotación de equipos e insumos y medicamentos, con una palabra, ¿cómo definiría la situación del sector salud? La crisis más profunda de la historia, o podríamos hablar de los últimos 40 años. No hay insumos médicos, no hay insumos de limpieza. Eso permite que los hospitales se contaminen. Tenemos casos como el del clínico universitario que está contaminada la emergencia y otros departamentos. Puede causar que un paciente llegue con una enfermedad y salga con otra. El problema de las infraestructuras. Han habido inversiones en infraestructuras de mala calidad y si la realizan de buena calidad, entonces después se pierden por falta de mantenimiento. O sea, no hay política de salud que conlleve a que nosotros podamos prestar un servicio de calidad al ciudadano que busca alivio a cualquier patología. El problema es la alimentación del paciente. Te pongo un ejemplo, clínico universitario, algodonal, Hospital Vargas en este momento no le están dando comida a los pacientes y no se le da de acuerdo a las patologías. ¿Qué tiene esto como resultado? Que un paciente tarda más en recuperarse y por supuesto el Estado también sufre un daño, además del que sufre el paciente por el hecho que tiene que hacer una inversión mayor. Y el gran problema es que ese paciente no se recupera como debe ser. Atrasos, han hecho planes quirúrgicos. Entonces, son planes más bien políticos porque operan
fines de semana con el plan quirúrgico y entonces tienes una lista en los hospitales para ser operados, inclusive para esos no hay insumos y hay pacientes que pasan hasta 7, 8 meses sin que se le haga la cirugía correspondiente. Entonces hay una profunda crisis, el medicamento, hermano. En estos días hicimos una denuncia porque la Cruz Roja señaló con mucha claridad, que lo dijo la Cruz Roja, que es un órgano internacional de gran credibilidad en el mundo, de que le permitieran traer medicamentos a Venezuela, que hasta este momento no se ha pronunciado el gobierno. Y nosotros estamos exigiendo que el gobierno se pronuncie y permita que la Cruz Roja traiga medicamentos a los venezolanos, porque los pacientes renales están sufriendo, los que tienen cáncer, los que tienen patologías severas, los de HIV. Y esto es una cuestión de corazón. Esa es una cuestión que tiene que entenderle el gobierno. El gobierno no puede seguir evadiendo sus responsabilidades ante una crisis tan profunda como la que vive el sector salud en Venezuela. Ahora, ¿cómo es la proyección para este año, para los próximos 9 meses, si no se toman medidas de inmediato? ¿Y qué medidas plantean desde la Federación? Bueno, fíjate, la profundidad de la crisis. O sea, hasta este momento, como se comenzó el año, es terrible. Inclusive es una administración totalmente centralizada. A los hospitales el ministerio como tal no envía los recursos suficientes para su mantenimiento y su funcionamiento, y por supuesto esto va ahondando la crisis que vive el sector, y a esto se une el problema del trabajador, que ya lo comentamos, del ingreso. Ahora, ¿qué se puede hacer en los centros de salud? Una política adecuada, una política que conlleve una política de inversión, una política humana. Aceptar como gobierno que hay una crisis, que es el problema que tenemos de que no se acepta, o sea, el gobierno no acepta que hay una crisis de salud, que hay una crisis en el país generalizada, y desde ese momento, al tú no aceptar, no tienes voluntad política para buscarle solución. ¿Hay conversaciones recientes entre la Federación y el gobierno o están cortados los canales de comunicación? En cierto modo se conversa. Yo no puedo decir que yo voy al ministerio y si tengo que conversar con alguien, a uno lo reciben, pero el problema es que todo lo que le dice le entra por aquí, por un oído, y le sale por el otro. O sea, lo que tú puedas proponer, y si haces una protesta también y le haces propuesta, entonces te criminalizan. Entonces, es muy difícil la relación con el patrono gobierno por el hecho de que ellos no aceptan lo que tú le dices. Ellos toman todo como que uno los quiere perjudicar, y resulta que a la final esa política que han venido llevando de criminalizar las críticas constructivas, la paga el ciudadano, la paga el paciente. Ese gran desorden que existe en la salud, ese gran desorden, porque fíjate, el IPASME representa un sistema, el Seguro Social representa otro sistema, el propio ministerio, que es el órgano rector, representa un sistema de salud, los militares tienen un sistema de salud, alcaldes y gobernadores tienen un sistema de salud, y los cubanos llevan barrio adentro. Todo ese desorden lo paga el paciente. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ustedes. Nos acompañó Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de los Trabajadores de la Salud, FETRA Salud, en entrevista al amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más, primer contacto, y a las 6:30 de la mañana, la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.